Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Es un gran privilegio para mí estar con ustedes este día. Es un poco difícil para mí predicar en español y hoy día aún más. A veces el dolor es fuerte y hoy día estoy luchando un poco, pero vamos a ver lo que el Señor puede hacer a través de nuestra debilidad. Mayormente hoy día voy a hablar a los hombres. En el día que Dios juzga a todo el mundo, Él nos va a juzgar más. Como hombres nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y debemos tener hasta miedo. El Señor nos ha dado una de sus hijas como esposa. El Señor ama a sus hijas. El Señor también nos ha dado hijos nuestros propios, hijos y hijas. Nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de vivir como Cristo ante ellos, como un ejemplo. Nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, a veces horas cada día, para que podamos enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos, la palabra de Dios, para que ellos también puedan experimentar la plenitud de la salvación de Dios. Yo viajo por todo el mundo y todavía y siempre en los aviones, cuando me siento, una persona me pregunta, ¿qué haces? Y yo siempre respondo, bueno, soy esposo. Ya, claro, pero ¿qué más? Bueno, soy padre. Pero ya, ¿qué más? Bueno, si tengo tiempo, también predico. Estoy hablando en serio. En la selva no usamos micrófonos, entonces puedo predicar sin micrófono, si quieren. Mientras está arreglándolo, mira. En serio, el ministerio más importante en mi vida es mi esposa. Después de mi esposa, el ministerio más importante para mí son mis hijos. No es porque es mi opinión, es porque es lo que dice la palabra de Dios. Si hoy día estás aquí y eres hombre y eres esposo, tu ministerio principal es tu esposa. Tu ministerio después, tus hijos. Y el Señor te va a juzgar un día con respecto a cómo has tratado a tu esposa y a tus hijos. Hoy día vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca del hombre y su responsabilidad hacia su familia. Nosotros vivimos en un mundo muy corrupto. Tenemos una guerra espiritual y nosotros tenemos que aprender cómo ser guerreros para Cristo, cómo proteger las personas que el Señor nos ha dado. Y solo podemos hacerlo si somos hombres de Dios, que conocen muy bien la palabra de Dios y se dedican a las cosas de Dios. Así es, hermanos. Vamos a abrir la Biblia a Génesis capítulo 18. Versículo 16.
Se puede usar el micrófono ahora. Versículo, caramba. 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Podemos ver aquí en la vida de Abraham un patrón, algo que debemos seguir. Mira, hombres, muchas veces pensamos que si nosotros trabajamos y ganamos dinero y proveemos económicamente para nuestra familia, estamos haciendo bien. Esa es solamente una pequeña parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y conocer muy bien la palabra de Dios, la persona de Dios, la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros practicamos en el día de hoy algo que yo llamo el cristianismo, el socialismo cristiano. El socialismo sucede cuando una persona decide que va a dar al gobierno sus privilegios porque él no quiere asumir las responsabilidades de ellos. Hemos hecho lo mismo en la iglesia. Dios nos ha dado a los hombres la responsabilidad de enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos, pero nosotros mandamos a nuestra esposa a la iglesia y mandamos a nuestros hijos a la iglesia para que la iglesia les enseñe. No es bíblico. La iglesia tiene un ministerio de enseñanza, pero también el hombre, el padre, el esposo en la familia. Podemos ver aquí que aunque Abraham era profeta, patriarca, una persona muy importante en la nación de Israel, su responsabilidad principal era conocer a Dios, vivir una vida piadosa ante su familia y enseñar a su familia la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser el hombre dentro de la familia? Vamos a Esdras un ratito. El libro de Esdras, capítulo 7. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nosotros podemos decir lo mismo acerca de nosotros. Mi nombre es Pablo, puedo poner mi nombre aquí, tú puedes poner tu nombre en el mismo texto. Porque Pablo había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en su familia. Hombres, ustedes quieren que sus hijos sean cristianos. Ustedes quieren que sus hijos sean morales. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo cada día estás estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a enseñar, sentarte con tu esposa
y enseñarla la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estás con tus hijos enseñando la palabra de Dios? Tú puedes decir, bueno, pero Pablo, no tengo el don de maestro. No necesitas el don de maestro. Pero no soy maestro, no me importa. La Biblia te manda que tú tomes la responsabilidad de instruir tu familia en la voluntad de Dios. Es uno de los, yo no conozco España muy bien, pero en los Estados Unidos, en las iglesias evangélicas, es quizás el pecado más grande, que los padres, los esposos no están asumiendo su responsabilidad. Sí, ellos dicen que son la cabeza de la familia, el líder en la familia, pero siendo el líder en la familia hay mucha responsabilidad. Y el Señor, como dije, un día nos va a juzgar. Hombre, si ahora me estás escuchando y estás pensando, bueno, yo no estudio la palabra mucho, entonces arrepiéntete. Pero yo no estoy con mi esposa mucho hablando de las cosas de Dios. Arrepiéntete. Yo no tengo tiempo para enseñar a mis hijos. Arrepiéntete. No estoy aquí para simplemente enseñar, sino para ver Dios obrando en su vida. Vivimos en un mundo caído, corrupto, pecador. Un mundo que tiene más influencia en nuestros hijos que nosotros mismos. El niño nace y va al colegio, donde va a escuchar enseñanzas seculares. Va a recibir ideas humanistas, seculares, inmorales. Tiene como 12 años en el colegio, luego va a la universidad, recibe enseñanzas seculares, antibíblicas. Un día yo hice un estudio. Un niño nace y cuando tiene 22 años ha recibido por lo menos 16 años de instrucción en el pensamiento secular y humanista. Instrucción formal en el colegio y la universidad. También, por medio de la televisión, ha recibido más o menos 15,000 horas de instrucción en los pensamientos antibíblicos. Y menos que 500 horas de instrucción en la Biblia, en la iglesia. Y en la familia, casi cero. Vamos a Deuteronomio un ratito, capítulo 6. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Biblia está enseñándonos que como hombres de Dios, nuestra vida debe estar saturada en la palabra de Dios. Nuestra casa debe ser un lugar donde se escucha constantemente la palabra de Dios. Nuestra casa debe ser un lugar
donde el papá principalmente y luego la madre son ejemplos de personas que aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. En mi vida, yo tengo 48 años. Me casé cuando yo tenía 31 y antes de casarme los médicos encontraron un tumor en el cerebro de mi esposa. Entonces no pudimos tener hijos. Y un día, el tumor después de 8 años se desapareció. Y ahora tengo 3 hijos, 8, 6 y casi 3. Yo debo ser su abuelo en vez de su padre. Yo he estudiado en universidades, seminarios, teología, griego, hebreo. Pero cuando yo aprendí que yo iba a tener un hijo, me di cuenta que con respecto a la familia yo solamente era un pagano rescatado. Yo no sabía lo que decía la Biblia con respecto a las responsabilidades de un esposo, de un padre. Yo he predicado por todo el mundo, pero de verdad yo no entendía cómo vivir dentro de una familia. Entonces empecé a estudiar. Y toda mi vida cambió. Yo vi, hombre, escúchame, yo vi que mi responsabilidad principal es mi esposa. Amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pasar tiempo con ella para ser una influencia en su vida. Enseñarla la palabra de Dios, sentarme con ella para orar diariamente. Preocuparme por su vida espiritual, su crecimiento en Cristo, su prosperidad como una persona. Y también los hijos. Yo he tenido que dejar una parte de mi ministerio porque no tengo tiempo para cumplirlo. ¿Por qué? En su soberanía Dios me ha dado 3 hijos. Yo, no la maestra de la escuela dominical, yo tengo la responsabilidad de instruir a mis hijos, a jugar con mis hijos, pasar tiempo con mis hijos, ser la influencia más grande en su vida. Podemos ver aquí en Deuteronomio una casa llena de la palabra de Dios, pero mayormente, ¿qué vemos en las casas evangélicas? No una casa llena de la palabra de Dios, sino una casa llena de ruido del televisor. 12 horas cada día, la televisión. Como desagüe entrando en nuestra casa, corrompiendo a nuestros niños, a nosotros mismos. Y mira, los jóvenes mayormente son influenciados por el mundo, no por las Escrituras. Su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de vestirse, no proviene de las Escrituras, sino del mundo. ¿Y por qué? Muchas veces nosotros los padres son iguales. Si nosotros queremos que nuestros niños pasen bastante tiempo en la palabra de Dios, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si nosotros queremos que ellos estén separados del mundo, nosotros tenemos que vivir separados del mundo. Dios nos ha llamado a ser un pueblo completamente diferente que el mundo. Pero muchas veces entro en una iglesia evangélica y no veo mucha diferencia. Cuando voy a la iglesia sí hay algunas diferencias, pero cuando entro en las casas, yo veo casi lo mismo. El hombre está trabajando siempre o haciendo otras cosas, no tiene tiempo para su esposa.
La esposa está involucrada en tantas cosas, no tiene tiempo para el esposo. Los niños descuidados. Durante la Reforma, especialmente entre los puritanos, los padres vieron la necesidad de estudiar la Biblia con sus familias diariamente. Usar un catecismo aún para instruir a sus niños en las grandes verdades de la fe cristiana. Pero en el día de hoy, nosotros hemos dado esta responsabilidad a la iglesia y en la casa no se encuentra la palabra de Dios. Nosotros tenemos que volver a los mandamientos de las Escrituras. Si nosotros queremos niños que aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, entonces nosotros como padres tenemos que ser el ejemplo. Pero no podemos ser el ejemplo a menos que nosotros nos dediquemos al estudio de las Escrituras y vivir las Escrituras. Ahora vamos a pasar a Efesios, capítulo 6. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. El padre tiene la responsabilidad principal de enseñar a sus hijos. Ahora, en las iglesias evangélicas tenemos escuelas dominicales. Y no está mal, tenemos escuelas dominicales. Gastamos dinero en la iglesia para organizar escuelas dominicales. Trabajamos bastante tiempo para mejorar la escuela dominical. Entrenamos maestros y maestras para enseñar en la escuela dominical. Pero no hay ningún lugar en la Biblia donde dice que debemos tener una escuela dominical. Aunque es una buena cosa y sabia. Pero mira lo que dice. Dice que los padres deben enseñar a sus propios hijos. Tengo una pregunta. ¿Cuánto dinero gastamos para entrenar y enseñar a los padres cómo enseñar a sus hijos? Nada. ¿Cuántas conferencias hay en España, los Estados Unidos, para instruir a los padres cómo instruir a sus hijos? Nada. Entonces nosotros, en vez de hacer lo que Dios nos ha dicho, hemos encontrado otra manera de hacerlo. No está bien. No está bien. Nosotros pensamos que la iglesia está bien, porque domingo, bueno, hay bastante gente, la música bonita, la prédica muy buena, entonces la iglesia está andando bien. No. Vamos a ver si la iglesia está andando bien por medio de visitar los hogares. Por medio de ir a las casas y ver cómo funcionan. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a quedarnos ahora en el libro de Efesios un ratito y vamos a hablar del matrimonio. Es el día de la madre, entonces vamos a hablar un poquito del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa? Significa que Dios tiene un orden en la familia, que de verdad el hombre es la cabeza o líder de la familia. Es cierto, por esta razón el hombre va a ser juzgado
en el día de juicio, porque Él es responsable por su familia. Ahora, ¿qué significa ser cabeza de la familia? ¿Significa que somos reyes y todos tienen que someterse a nosotros? ¿Somos líderes como César o somos líderes como Cristo? Cristo, sabiendo que tenía toda autoridad, ¿qué hizo? Lavó los pies de los apóstoles, de los discípulos. En mi familia sí, tengo autoridad, soy la cabeza de mi familia, pero uso mi autoridad para servir a mi familia, no para recibir de mi familia. Tengo que liderar mi familia no para mi bienestar, sino para el bienestar de mi esposa y mis hijos. Significa que tengo que vivir como un esposo una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio. Hombre, te digo, es muy difícil ser hombre. Tienes que levantarte muy temprano y tienes que ir a trabajar. Y vamos a